Weekly con Caterina Valentino, es el hashtag de esta noche. Usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. A ver, Caterina, te preguntaba cuál ha sido ¿Tú no quieres cambiarte de este lado? Yo me siento acá y tú te sientas acá. Un Oye, no, ratico es que, nada más. A ti nunca nadie te entrevista, oye, la chica. verdad que no, la verdad Entonces que no. deberíamos, Bueno, pero ¿por qué no hacemos eso? bueno, Yo me siento allá, ella se sienta aquí y cambiamos. un día me invitas a tu programa y me haces preguntas, te Yo- desquitas y me haces unas preguntas bien difíciles, a ver si yo la bateo igual que tú. A ver, Caterina, de todo este Ay. tiempo, ¿cuál ha sido el momento más duro que te ha tocado vivir? Em, La cobertura más difícil, más compleja. Me pasa mucho con los jóvenes, porque esa lucha la hice mía. Y cuando ocurrió lo de Juan Pablo Pernalete, que estábamos en la Universidad Metropolitana, cuando tú ves a los jóvenes llorando con esa frustración, yo recuerdo que hicimos una actividad en la calle, ahora que tú decías eso de montarte en la tarima, y ahí estaba Sergio Contreras. Y me dicen, Caterina, sube porque los estudiantes están aquí. Y yo empiezo a hablar y cuando estoy allí en el lugar donde cayó Pernalete, y yo los veía a ellos llegando de negro, yo decía, yo no puedo con esta imagen. Entonces lo único que hacía era llorar. Entonces estaba en la tarima tratando de darle fuerza a los muchachos, pero yo lo único que hacía era llorar. En la Plaza Francia de Altamira, cuando estamos todos preparados antes de salir ya, se me acerca una señora y la señora me dice, Caterina, hay un muchacho estudiante hospitalizado que no tiene recursos, ¿será que tú me puedes ayudar con este muchacho? Y estaba ella y otra persona al lado de ella. Esa persona era Neomar. Entonces, al lado mío estaba una persona que me acompaña, que es mi motorizado, que siempre está conmigo, y cuando pasa lo de Neomar me dice, Caterina, esta no es la mamá de Neomar. Son días que tú dices, ¿cómo uno puede estar tan cerca de todo lo que está pasando? Por eso dejar la calle en este momento a mí me cuesta tanto trabajo. Y a veces no está bien, porque uno debería dejar las emociones de un lado, pero es que te cuesta mucho. O sea, cuando tú ves a los jóvenes, a los estudiantes que están en la calle, y tú les dices, por favor, tengan cuidado, y de pronto, así como te tratan con amor, mi flaca bella, mi Caterina, ¿cómo estás? Y luego los ves en línea de fuego, enfrente de la gente, allí peleando, tú dices, es que si ellos están ahí, tú tienes que estar allí, ¿no? Hace unas semanas, Caterina, entrevistaste al defensor del pueblo Tarek William Saab. En la entrevista te tocó en un momento difícil porque fue creo que al día siguiente Sí. de que el hijo hiciera público, le pidiese una rectificación a su padre, una situación que es compleja, que es dura además de manejar. Y tú tuviste la oportunidad de entrevistarlo. ¿Ha sido esa la entrevista más compleja que te ha tocado en todo este tiempo profesional? Sí, en todo este Trayectoria. tiempo sí, porque es un invitado que es complicado en un momento en el que era muy complicado, sobre todo porque además yo había podido conversar con el hijo, con Gibran, que además me parece que es un muchacho entregado a su causa, con unos ideales maravillosos, muy propios. Y cuando yo arranco a hacer la entrevista, a mí me advierten que yo no puedo tocar el tema del hijo en la entrevista. Pero yo soy periodista y obviamente esa pregunta no podía faltar. Creo que la entrevista fue harto reveladora porque mientras yo iba haciendo las preguntas, salieron muchas cosas. Yo le agradezco a él que me haya dado la entrevista porque pudo perfectamente no habérmela dado y eso hay que reconocerlo. Él me dio la entrevista, me pedía unos minutos de prórroga y al final me la dio y eso yo lo agradezco porque eso toca hacerlo. Hay que entender también lo que está bien y lo que está mal. Pero fue una entrevista muy complicada porque había muy poca capacidad de maniobrar con un personaje que estaba muy enfocado en defender lo que a todas luces es muy difícil de defender. Es decir, hablar de derechos humanos en la Venezuela de hoy es muy complicado. Entonces, él defendía su postura y yo defendía la mía. Y creo que allí fue difícil manejarlo, sin embargo creo que la entrevista dio mucho contenido, creo que la entrevista fue reveladora y creo que la parte cuando él habla de su hijo también fue muy reveladora. Particularmente él se altera cuando tú le preguntas sobre las declaraciones de su hijo. Él venía muy a la defensiva en la entrevista, de hecho llegó a decirme que yo parecía Patricia Yaniot, que yo no era ninguna juez, eso me lo dijo en la entrevista y yo le decía, no, ni más que yo quisiera eso, ¿no? Y traté de llevar la entrevista con nivel, porque eso es lo más difícil, no perder los estribos y tú concentrarte en tus preguntas y tener una entrevista de nivel. Claro, cuando ya viene la pregunta final, allí sí, evidentemente él me dijo, yo voy a ser muy breve, me contestó la pregunta y obviamente ya allí había mucha molestia porque yo había hecho la pregunta y yo estaba advertida de que ese tema yo no debía tocarlo.
pero yo soy periodista y son esas cosas que uno se juega en la carrera. ¿Qué ¿no? sucedió después? Después me preguntaron por qué había hecho la pregunta. Em, Después gente que está por encima de mí, incluso de ese lado, me preguntaron por qué hiciste esa pregunta. Estabas advertida de que esa pregunta no se debía hacer. Y yo dije, yo soy periodista y yo tenía que hacerla. Y ya. Bueno, pero un periodista no hay pregunta prohibida. Totalmente ni preparada. Entonces, allí me lancé y listo, y dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me tranquen el teléfono y ya. Y lo hice. Creo que es un poco la situación que vivimos hoy en Venezuela, ¿no? Tú tienes que estar al nivel y a la altura de lo que está pasando sin estar tan pendiente de lo que está a los lados. Enfocado, foco y así transcurrió. Eres locutora, animadora, actriz, modelo, ahora eres reportera, periodista, estás haciendo la cobertura de las protestas en la calle durante estos 90 días, pero hasta hace no mucho las fotos en tus redes sociales eran de una Caterina con un cuerpo escultural, muy distinto a lo que se ve ahora. ¿Crees que la sensualidad puede convivir con el periodismo? ¿Eres ejemplo de ello? ¿O más bien te resta o puede restarte credibilidad? Yo creo que esto que estamos viviendo en Venezuela, y te agradezco la pregunta, es un tsunami no solo político, es un tsunami cultural. Yo creo que hoy estamos entendiendo que tú puedes ser tal cual como tú eres, una mujer bella, una mujer venezolana, una mujer súper glamorosa, pero también puedes ser una guerrera. Yo tengo acá siempre al lado un bolso donde tengo mis zapatos de goma, mi jean, mi franela, mi chaleco y mi casco, porque así hay que salir. Y me cambio en cualquier momento y me voy. Y eso me acompaña siempre. Se puede ser sexy, se puede ser venezolano. O sea, la respuesta es que somos venezolanas y las venezolanas podemos con todo esto y más. Yo estaba en la condecoración con el alcalde Carlos Ocariz y estábamos todas las periodistas allí, entonces escuchando la condecoración, escuchando a Carlos y estábamos todas, al lado teníamos el bolso con los zapatos y todas estábamos como ya, vamos a cambiarnos y vámonos a la calle, al trabajo. Y yo siempre he sido también muy guerrera, Shirley. Entonces, esa imagen glam, esa imagen sigue allí y forma parte de la Caterina de los contrastes que siempre fue. En mi casa, mi papá me ponía a comer en un plato de cartón y me llevaba a la terraza a boxear y mi mamá de pronto servía la mesa y era un plato de porcelana y entonces te enseñaba los modales. Esta es la Venezuela de contrastes que estamos viviendo hoy y eso soy yo. Entonces, llego perfectamente al target más elevado, pero conecto perfectamente con la gente más humilde porque yo vengo de allí. Sí. Entonces, ahora que hablas de Katia, lo hemos hablado en otras entrevistas, pero es interesante esa historia y cómo crecer en una zona popular influye en tu visión de país. ¿Qué visión de país tienes? yo quiero regresar a la Katia en la que yo crecí, esa Katia donde yo corría con los muchachos en el bulevar, cuando mi papá me llevaba, por ejemplo, a la terraza y además que mi papá es Katia, mi papá representa a Katia, yo boxeaba con mi papá en Katia. Precisamente por esto que estamos viviendo hoy. A lo mejor si mi papá no se hubiera quedado en este país, no se hubiera ido. Él se va por falta de insumos. Cuando yo estaba de viaje y llego de viaje, ya era muy tarde y no había posibilidad de atenderlo en Venezuela. No había insumos, no había ni siquiera mantas para cubrirlo. Y si algo tengo que agradecerle yo a él ha sido eso que me regaló, esa conexión con la gente. Mi papá me llevaba a trabajar. Yo recuerdo una campaña importantísima que se hizo con Edgar Ramírez, estaba yo en la campaña y decían, ella empezó siendo vendedora. Yo tenía 15 años y mi papá me llevaba a su negocio a vender con él. Yo quiero regresar a Katia, pero quiero regresar a la Katia donde yo crecí, donde la gente era hermana, donde la gente no estaba pendiente de quién tenía más o quién tenía menos. El Boulevard de Katia, el mercado de Katia, que tú llegabas y te conectabas con la gente y la gente era siempre tan amable. Esa es la Venezuela que nosotros tenemos que construir. Por eso mi campaña, los buenos somos más. Es más, somos más eso los venezolanos que otra cosa que han tratado de vendernos en estos años, que no es. ¿Has regresado a Katia en este Sí. último tiempo? Regresé ¿Cómo la hace unas... encontraste? No, muy mal en todo sentido porque además están intactos los edificios donde yo vivía y tiene gente allí que además, yo lo decía en mi libro, a las 6 de la mañana era como una fiesta con las Santa Marías cuando se levantaban y a las 6 de la tarde el ran de las Santa Marías, de todas las Santa Marías, de los portugueses, de los italianos, de los árabes, de todos. Ahora no, ahora es desolado. Regresé a entregar comida, evité hacer
público algo en las redes sociales, porque no siempre puedes hacer público lo que estás haciendo por un tema de seguridad, obviamente. Mi posición política es clarísima. Y nada, volví y nada grato, nada grato. Háblame del episodio con tu padre. ¿Tu padre falleció? Mi papá falleció hace 1 año y 7 meses. ¿Pero qué fue lo que sucedió con él? ¿Él murió por falta de Mi papá insumos? tenía un aneurisma Mm. y bueno, tenía una aneurisma delicada, su condición era delicada, pero era un hombre que hacía su vida normal, además que nunca dejó de ir a Katia a trabajar. Él vendía, él se montaba y entonces decía que él vendía donde estaba la distribuidora donde él trabajaba. Y era fascinante porque era un hombre que nunca dejó de trabajar a sus 77 años. Y un día tiene una crisis, yo estaba en Londres, estaba trabajando, mi hermana cuando estoy aterrizando me dice, vente ya a la clínica que papá no está bien. Y cuando yo llego lo veo en un cuarto de trauma y yo le digo a la enfermera que está allí, le digo, además veo a mi familia muy revuelta y nadie me quería explicar qué pasaba. Y yo lo primero que hago es llegar a ver a mi papá y él estaba en un cuarto de trauma y estaba muerto de frío. Y entonces yo le digo a la enfermera, ¿por qué no le das algo? O sea, dale una manta, dale algo, porque es que se está muriendo de frío. Ya le habían metido mucha morfina. Y ella me dice, yo no tengo mantas. O sea, me decían, no hay pastillas para la tensión. Comenzamos en una carrera enloquecida a buscar unos stents para operarlo, porque había que operarlo de emergencia y no había stents. Y hicimos todo lo humanamente posible para sacarlo al día siguiente y no aguantó. Y esa es otra de las deudas. Y lo siento mucho, pero es como ese dolor que no se va. Me tatué su apellido y dije, yo voy a seguir. Yo no tengo por qué pararme. Ahora menos. Ahora menos. Ahora yo salgo para que aquí nadie más se tenga que ir porque no hay insumos. Ahora yo salgo porque yo quiero regresar a Katia porque no soporto que cada vez que yo quiera atravesar una marcha, ahí me digan que yo no puedo volver. ¿Por qué no puedo volver? ¿Quién decide quién es más venezolano que quién? Porque yo no puedo regresar. Yo nací allí. No hay oeste ni este. Eso es falso. Debe existir la movilidad social y que la gente pueda ir y volver a donde quiera y estar donde quiera, porque en Venezuela no hay ciudadanos de primera y de segunda. Somos todos iguales. Después de esto, este episodio tan doloroso que me cuentas, porque no es que tu padre falleció, probablemente tenía una condición, una patología, pero si hubiese tenido los insumos, hoy tu papá estuviese aquí todavía. Sí, Que es algo que le sucede a muchos venezolanos. sin duda. Pero después que tú me cuentes eso, hay mucha gente que por esa misma razón decide emigrar. Por la inseguridad económica, por la inseguridad ciudadana, por la falta de insumos, los medicamentos. ¿No ha sido tu caso? No, porque es que ¿Tú sigues aquí por elección propia o porque vienes de una familia también de inmigrantes y sabes muy bien lo que es estar fuera del hogar, de la patria? ¿No? ¿Eso de alguna manera ha sellado tu compromiso con Venezuela? el compromiso, yo creo que primero la familia de inmigrantes, pero luego el profundo amor que le tenía mi papá a este país. Mi papá prefería la arepa a la pasta. Y luego de ese hecho en particular, fue así como vamos a sellar este pacto. Porque además como figura pública te llega muchísima gente constantemente pidiéndote ayuda, precisamente porque no hay insumos, precisamente porque no tienen comida. Entonces tú dices, no, esto te da más fuerza. Y ha sido un tema de discusión familiar, además, cuando tienes a tus hermanos o a tu familia afuera que te dicen, tú tienes que protegerte, y protegerte en todo sentido, porque esto ha sido muy duro. Hay quienes dicen que yo no he elaborado lo que ocurrió. Yo creo que lo elaboré también, que simplemente o me rendía y nada, y te declaras incompetente, o simplemente te armas de valor y sales. Y mi papá en mí formó a una mujer con mucha fuerza. Y eso es lo que estoy haciendo en las calles. Y es parte de lo que yo defiendo. Y por eso también, Shirley, es lo que tiene que cambiar. En este país a veces somos profundamente injustos, profundamente críticos. Todo lo que está alrededor estamos viéndole de qué manera podemos agarrarle la pata coja. No, vamos a reconocer lo que nosotros tenemos, vamos a reconocer a nuestros talentos, vamos a reconocer a nuestra gente, porque tenemos un gran país, pero esto también es un gran aprendizaje. Esto que estamos viviendo hoy es un grandísimo aprendizaje, duro, ya debería acabar, pero
esto ha fortalecido mucho más a Venezuela. Esto nos ha confrontado con lo que somos en realidad. ¿Te interesa la política como una preocupación legítima, ciudadana? ¿O te interesaría aspirar a un cargo político? Eso me lo vas a responder en las redes sociales. Vamos a hacer una pausa, Shirley, con Caterina Valentino, es el hashtag de esta noche. Ya volvemos.